Hola a todos, esperando a que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la clase 11, donde vamos a hablar de funciones. ¿Ya? Vamos a hablar de funciones. El contenido de este video va a ser más que nada funciones, cómo se crean, ¿cierto? Cómo podemos trabajar con ellas. Entonces acá nos dice, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Esta es la actividad. Bueno, como siempre, vamos a tratar de resolver las actividades que quedan pendientes de las clases anteriores, ¿cierto? Para resolver las dudas que nosotros tengamos. Entonces vamos a ir a Visual Studio. Y vamos a trabajar con la actividad 3, en donde tenemos nuestros proyectos guardados. Bien, entonces esto de acá, no sé si estará guardado. No lo hemos guardado. Ya, esto lo voy a guardar. Que fue lo último que hicimos en la clase pasada. Bueno, lo vamos a guardar aquí. Y lo que vamos a hacer ahora entonces es esa actividad. Para ver cuál es la diferencia entre un puntero que tiene esta forma, ¿cierto? Decía, primero había que crear un puntero que tenía tamaño 5. Este puntero, se acuerdan que yo lo tenía que apuntar a alguna parte. En este caso, o lo podemos dejar como nulo también. Creo que también sería una buena opción. Por ejemplo, aquí escribir null para la primera posición, para la segunda, tercera, cuarta y quinta. Ya, eso también sería válido. O sea, el programa ahora podría compilar porque está como puntero nulo. Y la otra era crear un puntero como arreglo dinámico, ¿cierto? Donde podríamos ocupar un espacio en el stack y podríamos pedirle memoria al heap. Ahí, por ejemplo, acá tenemos 5 también, pero en el heap. La pregunta era eso, pues, ¿cuál es la diferencia entre estos dos punteros? Bueno, la diferencia es que este puntero podríamos decir que son 5 punteros los que hay en el stack. A diferencia de este, que es solamente un puntero el que está en el stack y que está apuntando a 5 espacios en el heap. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Entonces aquí, bueno, por ejemplo acá, a ver, podemos asignar la dirección, asignar direcciones. Acá no podemos asignar dirección a otro puntero. ¿Ya? Podemos asignar solamente direcciones a variables o a un arreglo, podría ser de otro tipo de arreglo de punteros en el stack solamente. ¿Ya? Ahí es donde podríamos apuntar. En este caso, como no estoy apuntando a ninguna parte, pero podría apuntar a un arreglo. Por ejemplo, si creo una variable, voy a poner una variable A de arreglo que también tenga tamaño 5, supongamos. Entonces aquí yo voy a poder apuntar a los valores que tenga esta variable. Los podría escribir así, por ejemplo: el 3, el 6, el 8, el 12, el 89. ¿Ya? Ahí tendría los 5 valores. Entonces, esto está alojado en el stack. Ahora, este puntero puede apuntar a estas direcciones. ¿Ya? Supuestamente aquí, si esto es un arreglo, debería apuntar así, ¿no? Por ejemplo, esta sería la posición 0. Por ejemplo, me sigue tirando un error. Es que tengo que poner que esto es dirección, ¿cierto? Operador de dirección, ahí. Y ahí sí está apuntando a una dirección en el stack. ¿Ya? A diferencia de este, que es un solo puntero en el stack y está apuntando a 5 direcciones, pero en el heap. ¿Ya? Eso. Ahora, la pregunta es, ¿será que este puntero puede apuntar al heap? Esa duda tengo. A ver, veamos si la podemos resolver. Entonces voy a guardar valores. Voy a poner, por ejemplo, en la posición 0 voy a guardar el 36.
¿Eso se puede hacer o no? ¿Por qué me tira un error? A ver, si ponemos asterisco. Ah, ya. Es que, miren. Este es puntero dinámico. Le voy a poner PD. Y este es el puntero normal. Claro. Acá, por ejemplo, si yo pongo P, está pensando que estoy con este puntero. Pero si yo pongo PD, miren lo que va a pasar. Esto es PD mayúscula. Ahí. No lo puede hacer. Entonces esa es otra diferencia, ¿cierto? De que si este puntero está alojado en el stack como arreglo, es muy distinto a darle un valor a una posición. Por ejemplo, miren acá. Voy a hacer lo mismo que abajo. Voy a poner P en la posición 0, ¿cierto? Le voy a dar un valor, por ejemplo, de 8. Eso no lo puedo hacer. Me ha tirado un error. Ya no es como aquí abajo que si yo le quito el asterisco, ahí funciona bien aquí. Pero acá no. Acá tendría que poner el asterisco sí o sí, para que aloje un valor en esa dirección en memoria. Entonces, en este caso, lo que yo estoy haciendo es decir que ahora esta variable en la primera posición, que sería esta, el valor se lo estoy cambiando a 8. ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo en esta parte. Acá lo que estoy haciendo es en la primera posición del heap agregando el número 36. ¿Ya? Entonces la pregunta era si es que yo puedo modificar este valor mediante este otro puntero. ¿Ya? Pero voy a modificar el segundo. A ver, voy a ver si es que lo puedo hacer. No había llegado a esta inquietud. Entonces sería la posición 1, sería este de acá. Entonces voy a apuntar a la dirección. Voy a intentar cambiarlo. A la dirección del puntero D. O el puntero dinámico. Ahí. ¿Será que se puede hacer? Bueno, aquí me está tirando un error. Dice que PD no está definido. Ah, tiene que estar antes. Ya, entonces miren, esto lo voy a cortar y lo voy a pegar después. Ahora sí, ahora sí. Ya. Entonces supuestamente acá con este puntero en el stack, estos están en el stack, estoy cambiando el valor. A ver, voy a poner otro valor aquí, voy a poner 50 para que veamos el cambio. Ahí sí. Ya, entonces con este puntero estoy cambiando el valor acá. Estoy viendo esto si realmente se cumple. Entonces voy a mostrar un mensaje con el valor en esa dirección. Entonces si yo pongo cout, voy a poner la posición 0. ¿Qué es lo que vería? No, no es la posición O. Es la posición 0. Ahí. A ver, veamos, pues, ¿qué se vería aquí? Si yo pongo PD 0. Perfecto, veo el valor que está ahí adentro. Ya, entonces está apuntando a esa dirección. Entonces acá, si es que yo hago esto, a ver, ¿cómo podría hacerlo desde acá? A ver, voy a intentar hacer esto. Asterisco P en la posición 1. Le voy a poner el 80. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Ya, entonces como estoy apuntando a la dirección del heap en este puntero que está en el stack, voy a intentar cambiar ese valor en el heap mediante este puntero que le puse 80. ¿Se entiende? Bueno, espero que sí. Aquí. Entonces aquí me deberá demostrar el 36, ¿cierto? Y ahora me deberá demostrar ya no el 50, sino que el 80. Veamos si es verdad. Usemos los dedos para ver si es verdad. Y chan, chan, chan. Buena. Buenísimo. Buenísimo. Entonces mediante este puntero que está en el stack, ¿cierto? El puntero que está en la posición 1 del stack,
está apuntando a una dirección de el puntero dinámico en la posición 1 que está en el heap. Wow, maravilloso. Nunca había intentado hacer eso. Pero como siempre, el dicho lo dice, siempre se aprende algo nuevo. Genial, pues. Mira, podemos aprovechar esta misma imagen. No, voy a hacer otra mejor. Voy a hacer otra imagen. Acá. Nueva página. Ya, entonces, miren, lo que voy a hacer es un dibujillo de lo que estamos haciendo acá. Lo vamos a hacer aquí rápido nomás. Entonces vamos a elegir un color negro. Vamos a dibujar el stack. ¿Ya? Esto sería el stack. Y acá estarían los punteros. Ya, ahí. Entonces aquí, ¿qué puntero va a estar? Aquí, supongamos que los punteros son de tipo int, va a estar el puntero. Tengo que especificar qué puntero, ¿cierto? En la posición 0. Después está el puntero en la posición 1. Y así, pues, hay 5 punteros. Dejémoslos todos nomás. En la posición 2 hay otro puntero. En la posición 3. Y el último estaría acá. En la posición 4. Así. Y acá me voy a separar un espacio para que se vea que este es un puntero distinto. Este puntero es el que se llama PD. ¿Ya? El puntero PD. Este es un puntero dinámico. Aquí lo vamos a poner. Dinámico. ¿Por qué le llamo puntero dinámico? Porque este puntero está apuntando hacia el heap. ¿Cierto? Este era el stack, dijimos. Y este era el heap. ¿Ya? El heap lo vamos a dibujar así como más indefinido porque no sabemos su tamaño. Pero es mucho más grande que el stack. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Con newInt, ¿cierto? Yo le dije al heap que me reservara 5 espacios en la memoria del heap. ¿Ya? Ahí va 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí están los 5 espacios. Entonces, aquí tengo el PD 1. No, voy a dibujarlo así mejor. Aquí arriba lo voy a poner. Para poner el valor aquí abajo. Esta sería la posición 1. Esta sería la posición 2. Esta sería la 3. Esta sería la 4. Oye, es complicado decir otro número y escribir. Y esta es la posición 5. Ya, ahí sí. Entonces yo les dije que en la posición 2 guardé, en la posición 0 guardé el, acá está, guardé el 36 y el 50 en el heap. Entonces aquí estaba el 36 y acá estaba el 50. ¿Ya? Pero le dije acá a este otro puntero que apunte a la dirección de la posición 1 en el heap, en esta parte. Entonces le dije que este puntero apuntara acá, a esa dirección. ¿Ya? Y mediante este puntero, ¿cierto? Con la dereferenciación, le dije, tu puntero que estás en el stack y que no eres dinámico, ¿cierto? Aquí en esta parte, le dije, cámbiame ese valor al cual estás apuntando, que sería este de acá, cámbialo a 80. ¿Ya? Entonces cuando yo quise ver el valor de esta posición, aquí, en esta parte, cuando yo quise ver esto, me mostró en la pantallita, aquí, el 80. Uy, ¿dónde está? Aquí. Me mostró el 80. ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que sucedió entonces. ¿Ya? Bueno, ahí espero que con esto ya podamos consolidar este tema de los punteros y que haya quedado claro. ¿Ya? Es súper importante
que entendamos muy bien cómo funciona esto. ¿Ya? Yo hasta el momento no había intentado hacer esto, de hacer un arreglo en el stack. ¿Ya? Yo simplemente lo apuntaba a otras variables, pero también cada una de estas posiciones puede apuntar a cualquiera de estas otras posiciones en el stack. Me parece magnífico. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja? Bueno, la desventaja es que el stack no tiene tanto espacio, ¿ya? Entonces la idea es que si yo voy a crear un arreglo, no lo haga en el stack, sino que haga un puntero dinámico que reserve memoria en el heap. Ya, a no ser que sean variables ultra importantes, las puedo colocar en el stack, porque el stack es mucho más rápido también que el heap. Recuerden que el heap es una memoria dinámica que es mucho más grande, es más espaciosa. Las reservas de memoria se hacen de una manera tanto aleatoria, ¿ya? Y bueno, es más lento, ¿ya? Entonces el stack está reservado como para las variables más importantes, porque esta tiene una mayor velocidad. Ya hay otro tipo de memoria más chiquita, pero mucho más rápida. Entonces eso, espero que les haya quedado más claro con este esquema, con este experimento que hicimos, ¿ya? Por lo menos a mí me gusta hacer hartos experimentos para saber más, ¿ya? Espero que ustedes también ahí hagan sus propios experimentos según las dudas que tengan. Y si tienen dudas que tal vez no pueden resolver, aquí estoy yo para poder ayudarles. Excelente. Vamos a ir acá. Y vamos a continuar con la actividad de hoy. La actividad de hoy habla acerca de las funciones. Entonces dice, una función es un grupo de declaraciones que realiza una tarea en particular. Bien, en C++ podremos definir nuestras propias funciones. Ah, genial. Pues entonces puedo hacer mi propia función que cumpla un cierto objetivo. ¿Ya? Utilizar funciones puede traer muchos beneficios. Ah, maravilloso. ¿Qué beneficios? Bueno, esto. Se puede utilizar un código dentro de una función. ¿Ya? El código se puede reutilizar, perdón. Yo lo puedo modificar. Si hago un programa, ¿cierto?, que está ya estructurado, entonces yo podría modificar solamente el código de esa función o reutilizarla. Después dice, se puede actualizar el código de la función sin necesidad de modificar la estructura del programa. Claro, esto era lo que yo les intentaba explicar. De que a veces uno tiene un programa que tiene mucho código, entonces es difícil volver a reestructurarlo. Si yo quiero hacer una actualización de mi programa, entonces voy a la función y actualizo ese código, porque puede que el programa esté utilizando esa función muchas veces en muchas partes. Entonces imagínense el código de esa función multiplicado por 30 partes, si es que yo no hago mi programa con funciones, si hago cosas repetitivas, ¿cierto? Entonces ese código se vuelve muy extenso y para actualizarlo es un verdadero dolor de cabeza. Entonces por eso es bueno hacer las funciones, si es que voy a utilizar ese código varias veces en el transcurso del programa, ¿ok? Si lo quiero actualizar, funciones, y actualizo el código de la función, y ahí tendría una actualización del programa. Bien, el otro beneficio es que se puede utilizar la misma función con distintas entradas. Ya, eso es otra cosa que vamos a ver más adelante, ya, porque ahora vamos a ver simplemente funciones que tienen distintas, podríamos decir, las mismas entradas, sin tener distinta, por decir, distinta interpretación, ¿ya? Porque también hay funciones que podrían hacerse así. Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Por el momento vamos a ver funciones que tienen una, dos o tres entradas que son del mismo tipo, ¿ya? Bien, entonces vamos a seguir avanzando para que veamos cómo se escribe una función. Por ejemplo, la función main que nosotros conocemos, ya toma la siguiente forma. O sea, para declarar una función de partida tengo que decirle el tipo, el nombre de la función, los paréntesis abiertos y cerrados, abrir las llaves para que dentro de estas llaves escribamos el código de esa función. Ya en este caso la función main, para finalizar, retorna el valor 0. Ya cuando retorna ese valor significa que la función finalizó. O sea, cuando el código va avanzando, ejecuta todo. Cuando llega a return 0, el programa se cierra. Eso significa, ¿ok? Entonces, acá me dice, el tipo de retorno de una función es declarado antes de su nombre. En el nombre main, el tipo de retorno es int, o sea, entero.
lo cual indica que la función retorna un valor entero, en este caso 0. Hasta ahí todo bien. Después dice, ocasionalmente una función realiza las operaciones deseadas sin retornar un valor. Tales funciones son definidas con la palabra void. ¿Ya? Esta palabra void, que no retornan valores, son funciones, podríamos decir, vacías, que no retornan ningún número, ¿ya? Solamente hacen algo, pero no te entregan un número de resultado, ¿ya? Eso significa. A diferencia de esta, es cierto que me está entregando un número. ¿Qué número? El 0. Si yo le pongo void acá, no me entrega nada, simplemente ejecuta una acción. Después dice cómo se define la función. Para definir una función en C++ se debe utilizar el siguiente sintaxis. Bueno, primero esto es el return type, o el tipo de retorno que va a tener la función. Puede ser un flotante, puede ser un entero, de tipo short, o de tipo void, si no quiero retornar ningún valor cuando se ejecute esta función, ¿ya? O sea, yo creo que se ejecute, supongamos con void, que no sé, pues algún podría ser, en el caso del ejemplo vamos a ver que vamos a ejecutar un nombre, o podríamos, no sé, pues, hacer una serie de, ¿cómo se dice esto?, de declaraciones en el cual al finalizar la función ejecute las declaraciones, pero no me entregue valores. Bueno, me estoy dando las mismas vueltas, pero es para que se entienda, ¿ok? El nombre de la función es importante, que tenga un nombre representativo con lo que va a ser la función, ¿ya? Y el parameter list sería como los parámetros que va a tener esta función, porque puede tener 1, 2, 3, n parámetros de entrada para poder trabajar, ¿ya? Y acá, bueno, body of the function, que serían las declaraciones que va a ejecutar la función. Después dice return type. Bueno, está explicando, ¿no?, el tipo de valor de retorno, el nombre de la función. En parámetros, cuando una función es invocada, se le pasa un valor al parámetro. Este valor es referido como el parámetro actual o argumento. La lista de parámetros se refiere al tipo, orden y número de parámetros de la función, ¿ya? Porque puede ser tipo, pueden ser arreglos también como parámetros, y también puede, ¿qué más dice? Pueden ser n parámetros, o sea, pueden ser muchos parámetros dentro de la misma función. Después acá dice body of the instruction, una colección de las declaraciones, eso lo entendemos que se definen lo que hace la función, que definen lo que hace la función. Bueno, acá dice los parámetros son opcionales, lo que significa que puedes tener una función sin parámetros, ya, eso es otra cosa. Yo podría ejecutar una función en el cual no necesito un parámetro de entrada, no es obligatorio, simplemente que haga una ejecución, podríamos decir periódica, que se repita más adelante sin necesidad de parámetros de entrada ni tampoco parámetros de retorno o de salida. Bueno, definiendo una función. Como ejemplo vamos a definir una función que retorna un valor y que solo imprima una línea de texto en la pantalla, ¿ya? En este caso esta función no está retornando valor, simplemente está imprimiendo algo en pantalla. Entonces vamos a ir al código, ¿ya? Esto lo voy a guardar porque está re interesante este código, el que hicimos de la tarea. Bueno, voy a bajar aquí más rápido porque no sé por qué se maximizaron todos. Ya, voy a guardar entonces esto ahí y vamos a ir arriba. Ya hemos escrito harto código en el transcurso de estas clases. No sé por qué se maximizó todo. Bueno, para que no perdamos tiempo entonces, voy a crear una función de tipo void, así, que se va a llamar, ¿cómo se llamaba la función? Imprime algo. Ya siempre, ojalá siempre el nombre que sea representativo con la función. Ya, en este caso la función no tiene parámetros de entrada, lo único que tiene es eso. Acá, si se dan cuenta, no estamos colocando ningún punto y coma, y aquí es donde nosotros vamos a escribir el código. Vamos a poner out, un mensaje, hola a todos, y punto y coma. Bueno, acá me está tirando un error, si se dan cuenta.
¿Por qué me está tirando un error? Eso es lo que tenemos que averiguar. Dice, se esperaba punto y coma. Claro. ¿Por qué me dice esto? Porque acá, supuestamente, yo solamente dentro de la función main tengo que llamar a la función. Y la declaración, o sea, esta declaración tiene que estar afuera del main. ¿Ya? En este caso lo vamos a escribir aquí arriba. ¿Ok? Ahí. Esa es la manera correcta de escribir la función para que se entienda. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Generalmente acá simplemente se nombra la función y la estructura de la función se escribe en otro lugar. Ya se puede escribir aquí al final, por ejemplo. Entonces, eso. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Por el momento, lo único que voy a hacer es generar este mensaje llamando a la función. Miren, la voy a llamar así. Imprime algo. Ahí estoy llamando a la función y esa va a ser su pega. Imprimir lo que está ahí. ¿Cuántas veces? Bueno, cuántas veces yo quiera. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto esto, el programa va a avanzar aquí y me va a mostrar el mensaje hola a todos. Bueno, le voy a agregar un endline, ¿cierto? Para que me lo escriba por separado. Ahí. Ya, entonces miren. Si yo copio esto dos veces, entonces supongamos que aquí tengo harto código. Entonces si yo imprimo esto, me va a mostrar dos veces hola a todos. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo bueno de la función, que yo la puedo llamar cuantas veces quiera y me va a imprimir todo el código. ¿Ya? Ese es el objetivo de la función. Entonces si aquí yo tengo 20 líneas de código, aquí si la escribo en main directamente sin una función, ¿cierto? Voy a tener 20 por la cantidad de esto, ¿cierto? Que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Serían como 80 veces, 80 líneas de código a diferencia de 20 y estas pocas líneas de acá, ¿cierto? Que haría el mismo efecto. ¿Ya? Continuamos acá a ver qué dice. Dice la función imprime algo, retorna void y no tiene parámetros, o sea, retorna nada, ¿cierto? No retorna nada. Ahora podemos utilizarla en nuestra función main. ¿Ya? O sea, acá hay algo que no me explico, que este código tiene que estar, ¿cierto?, afuera de la función main. ¿Ya? Eso es como lo que me está diciendo ahí. Si declaras tu función, porque aquí la estoy declarando, y escribes su contenido, que sea afuera del main. ¿Ya? Entonces yo les comentaba al principio de las clases, como la función main es una función más, pero es la función principal. Entonces si yo escribo 50 funciones en toda mi programita, el compilador va a ir a buscar la función main para ejecutar el código. Ya las otras funciones no importan, no las va a ejecutar, va a buscar hasta que encuentre la función main, que es la función principal, y ahí empieza a ejecutar el código. Entonces en mi función main tiene que estar el código utilizando las demás funciones de esta manera. ¿Okay? Aquí adentro no puedo declarar funciones. ¿Ya? Las funciones tienen que estar afuera. No puedo declarar una función dentro de una función. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Entonces, ahora podemos utilizar nuestra función main. ¿Ya? Aquí llamo a la función. Falta el punto y coma ahí. Emite el mensaje. Ya, después dice cómo declarar una función. Ya, aquí nos dice cómo se hace, ¿no? Dice primero se debe declarar la función antes de llamarla. Ya, aquí está el mismo código que nosotros tenemos. Aquí está declarada, ¿cierto? Y acá está la función imprimiendo algo. Lo mismo que acabamos de hacer. Maravilloso. Ahora acá tenemos como una declaración formal. ¿Ya? O sea, tampoco es llegar. Imagínense ustedes, pues. Imagínense estamos acá y aquí tengo muchas líneas de código. O sea, miren, voy a poner un ejemplo así. Digamos que esto lo tengo ahí. Tengo harta línea de código. Bla 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 bla. Me inspiré, estoy inspirado. Wow, tengo muchas líneas de código, mi programa es gigante. Bueno, la idea del programador también es que el programa ojalá sea lo más resumido posible, ¿cierto? Entonces acá, cuando este código lo abra otro programador, va a decir, puta, ¿y dónde está la función main? Imagínense todo esto multiplicado por muchas veces y la función main por allá abajo, así al último, entre medios, no sé. Entonces, ¿qué es lo que se hace?
se supone que cuando uno programa es para que también otro programador vea nuestro código, lo actualice, ¿cierto? O nosotros también pues actualicemos otros códigos de otros programadores. Entonces, formalmente, el programador lo que debe hacer es simplemente acá declarar la función. O sea, voy a borrar todo esto porque la función principal es la que nos importa como programadores. Pues entonces, buscarla tiene que ser fácil. Es por ello que la función main tiene que estar siempre lo más arriba posible, ¿ya? Por eso no hay que colocar código, mucho código antes del main, ¿ya? A eso me refería. Entonces acá lo que hizo fue declarar la función, ¿cierto? Después llama la función en el main, pero el código de la función está después del main. O sea, ojalá todo el código que nosotros escribamos dentro de las funciones esté después de la función main. O sea, fuera de las llaves al final. ¿Ya? Entonces la manera correcta de hacer, por ejemplo, este código era recortar todo esto. Bueno, lo voy a recortar y lo voy a pegar acá, ¿ya? Y esta declaración, control C, ¿cierto? Para que el compilador sepa que las funciones que estamos llamando existen. Entonces hacemos eso. Ahí. ¿Ya? Como sale acá. Ah, no, por aquí están sin las llaves. Entonces aquí no es necesario las llaves. Y así. Esa es la manera correcta. Entonces aquí, si se fijan, está mucho más limpio. Yo sé que hay una función que se llama imprime algo y después la utiliza. Pero aquí hay dentro de este código de la función. Entonces aquí yo sigo bajando y ahí encuentro el código. Entonces generalmente, ¿qué es lo que se hace también? Que lo vamos a ver más adelante, no ahora. Acá simplemente están las funciones y el código, nada más. Pero uno se dice, ¿dónde está el código de esta función? Bueno, esta función suele estar en un archivo que se llama, en otro archivo fuente o en un archivo de cabecera, pero generalmente los archivos fuentes, que son estos archivos que están acá, aquí yo empiezo a crear otros archivos. Entonces pongo un archivo donde esté la función, todas las funciones que hacen una cosa en particular. Después creo otro archivo que hace otra cosa en particular. Entonces voy ordenando de alguna forma todo el código que hay acá. La idea es que todo el código tenga una estructura y no esté todo junto en una pura hoja, porque es mucha información. Entonces la idea es ir estructurando esto, ¿cierto? Que haya una carpetita con las funciones definidas y después yo acá las llamo para poder ejecutarlas, ¿ya? Simplemente eso. Ya por el momento eso no lo vamos a hacer ahora porque nos va a llevar otro tiempo. Entonces eso era el objetivo, po. Definir la función aquí adelante y su estructura escribirla en otro lugar, ojalá más abajo después del main. Bien, entonces continuamos. Bueno, lo que dice acá, que no lo leímos, dice: la declaración de una función o prototipo de función le indica al compilador acerca del nombre de la función y cómo llamar a la función. El cuerpo real de la función puede ser definido aparte, ya puede ser al final del main o en otro archivo. Ya, eso me está diciendo. Después, parámetros de función. Para que una función utilice argumentos, debe declarar parámetros formales, que son variables que aceptan los valores de los argumentos. Entonces acá yo tengo una función. Bueno, esta función está mal escrita. Aquí yo la escribí mal, porque si la función tiene un parámetro que es de tipo int, ¿cierto? A ver, veamos si esto funciona. Claro, nos está arrojando, está tomando un parámetro, pero no lo está arrojando como un retorno. Entonces esto es válido. A ver, déjenme ejecutar este código. Miren, voy a hacer un experimento. Voy a poner aquí int x. Voy a borrar este código de acá. Ya. Voy a borrar esto de acá también para que tengamos menos código. Y acá voy a poner... Vamos a poner esto. A ver, veamos si es que esto es válido. Entonces vamos a poner cout x. Ya. Imprime algo. Aquí me dice... Ah, claro, aquí tengo que poner el valor de que va a mostrar. Entonces voy a mostrar el 10. Perfecto.
Entonces si aquí yo ejecuto esta función, me muestra el 10, ¿ya? Pero no me está retornando el 10, simplemente me lo está mostrando, que es distinto, ya que eso yo me estaba confundiendo, porque si yo acá coloco retorno, ahí sí que debería de haber un error, porque no es una función de retorno. Mira, si yo pongo return x, deberá arrojar algún error, ¿ya? ¿Se dan cuenta aquí? Dice el tipo de valor devuelto no coincide con el tipo de función. Claro, porque si yo quiero retornar x como un valor, no como un texto, porque aquí podríamos decir que esto está mostrándose como un texto, porque estoy mostrando nomás un mensaje. Esto es un mensaje. Esto de acá es un retorno. Entonces, si yo quiero retornar, aquí yo tendría que cambiar el tipo de retorno, ¿ya? En este caso, como es vacío, no puedo colocar return el valor que se ingresa o el valor que ejecute o calcule la función para mostrarme, ¿ya? Entonces sigamos. Entonces esto está bien, dice: para que una función utilice argumentos debe declarar parámetros formales que son variables que aceptan los valores de los argumentos. Claro, entonces este valor x está aceptando el valor de la entrada. O sea, lo que me está diciendo acá es que tengo que crear una variable de manera formal para ser utilizada, formal. Entonces esta variable yo la estoy entregando a la función. Le digo: función, toma mi valor, ahora tú recíbelo. Y la recepción tiene que ser por una variable. Entonces tiene que decirle: bienvenido, ¿cierto? Yo voy a tomar tu valor y lo voy a trabajar, ¿ya? En este caso la x, ¿cierto?, es nuestra variable que nos recibe formalmente. Muchas gracias x por recibir el valor de 10. Ahora tú lo estás mostrando, ¿ya? Eso, ahí para que se entienda. Entonces el valor como el que está entregando es de tipo entero, ¿cierto? Entonces todo va bien, todo va a ir bien. Si yo le digo: toma este valor, 10.9, bueno, no me tira ningún error, pero la x está a decir: espera un momentito, yo lo voy a recibir, pero por favor los decimales aquí no son bienvenidos porque yo soy un entero y, cierto, recibe solamente el 10. Los decimales no pudieron entrar porque es de tipo entero. Ahora, si yo quiero recibir los de tipo flotante, entonces, o de tipo double, ¿cierto? Ahí sí, el de tipo flotante puede recibir una cierta cantidad de decimales, ¿no? Bien. Dice: esto define una función que toma un parámetro entero e imprime su valor, ¿ya? Simplemente aquí está imprimiendo. Los parámetros formales se comportan dentro de la función de manera similar a otras variables locales. O sea, estas ¿cómo se dice? Variables formales, por decirlo de alguna forma, funcionan igual que las variables locales. Son creadas al entrar en la función y son destruidas al salir de la función, ¿ya? Entonces, acá cuando el valor entra, ¿cierto?, y la función sale, podríamos decir que estas son destruidas, ¿ya? Y otra cosa también que sucede es que yo no las puedo cambiar desde afuera, ¿ya? Porque esto está aquí adentro, es como el grupito, aquí nomás. Aquí funciona. Si yo quiero intentar cambiar la x desde afuera, no lo voy a poder hacer, ¿ya? Por el momento, porque después con punteros sí lo vamos a poder hacer, ya que va a ser la siguiente clase. Pero eso, vamos a hablar acerca de eso. Aquí dice: una vez que los parámetros han sido definidos, se pueden pasar el argumento correspondiente cuando la función es llamada, ¿ya? Entonces, fíjense lo mismo que hemos hecho ahora. Y ahora en la función main imprime, en este caso, cuando le pasamos el argumento, ¿cierto?, lo recibe la variable y lo trabaja. En este caso, ¿cómo lo está trabajando? A través de un mensaje de salida. Entonces dice: el valor 42 es pasado a la función como un argumento y le es asignado el parámetro formal a la función de parámetro x, ¿ya? Le pasa el valor a x, ¿ya? Eso es lo que está pasando ahí. Después dice: se pueden pasar diferentes argumentos a la misma función, ¿ya? En este caso yo le estoy pasando, esta es una nueva función que se llama por 2. ¿Por qué? Porque yo le paso un número y me lo multiplica por 2, ¿ya? En este caso solamente le puedo pasar valores enteros, ¿ya?
y como me está retornando un número, entonces tengo que poner que el tipo de retorno va a ser también un número entero en este caso. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿será que yo puedo cambiar esto? Por ejemplo, tengo int y acá float. ¡Tanananan! O tengo un float y acá un int y acá un float. ¿Se podrá hacer? Bueno, esas son preguntas que uno se va haciendo, ¿cierto? Cuando queremos aprender más cosas. La idea es siempre tener hartas dudas y preguntarlas. Y intentar resolverlas, como lo hemos hecho acá en este mismo video, ¿cierto? Después dice, la función de arriba, definida, toma un parámetro entero y retorna un valor multiplicado por 2, que es de tipo entero también. Vamos a ir acá entonces y vamos a crear nuestra nueva función. Esto no sé si guardarlo. Ya lo vamos a guardar así, mire. Control C. Lo vamos a ir a guardar al final. Ahí. Nos vamos al principio. Entonces voy a cambiar esto. Lo voy a poner de tipo entero. Int. Esto se llama por 2. La función. Y es de tipo entero. Ah, pero miren. Ahí respondiendo a la pregunta. Por lo menos no me está acusando nada ahora. Entonces voy a borrar esto. Como quiero retornar. Voy a poner return X. Y como lo está multiplicando por 2, le voy a poner 2 por. O X por 2, es lo mismo. ¿Ya? Entonces yo le pongo un parámetro float. Y aquí le pongo por 2. ¿Cierto? Pero me va a retornar un entero. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. O viceversa, si yo pongo un int. Y aquí pongo un float. No va a haber ningún problema. O sea, aquí yo puedo poner, por ejemplo, por 2.3. ¿Ya? Por ejemplo, 2.6 por x, que es un entero. ¿Se podrá hacer eso? Veamos. Por ejemplo, voy a poner... Ahora voy a poner 2.5, para que nos salga un numerito. Voy a poner, por ejemplo, 4. 4 por 2.5 deberá darme 10. ¿Pero qué me mostrará? Voy a poner acá cout para que podamos ver ese mensaje. Ahí, ¿será que se puede hacer eso? Sí se puede. Ya lo vamos a poner en un inline también. Ya, entonces fíjense, estoy mostrando lo que me va a arrojar la función si es que yo meto un 4 aquí. Y es de tipo float. A ver. Estamos experimentando. Y me muestra el 10. Ya, a ver, supongamos que yo le meto el 3. Debería mostrar el 7.5, ¿no? ¿Será verdad? 7.5. Maravilloso. Entonces puedo mezclar que las variables sean de un tipo distinto al tipo de retorno de la función. ¿Ya? Excelente. Ahí aprendimos algo nuevo, algo que no estaba en esta presentación, porque solamente estábamos trabajando con valores enteros. Bien, entonces eso. Ahora acá no me tira ningún error, porque de todas formas el resultado lo va a mostrar solamente el número entero y no los decimales. Bueno, en este caso, como la función se llama por 2, no se le pongo 2 por x. Y ahí sí me va a mostrar el 6, que sería el número entero, ¿cierto? Que estoy colocando acá. Ahí está. Bien, perfecto. Ahora continuamos. Dice, podemos usar ahora esa función con argumentos diferentes. Claro, si yo pongo cout, me va a mostrar aquí el 8, 5, el doble, ¿cierto? Hagamos ese experimento. Pongámosle distintos valores. Aquí, 1, 2, 3. Pongamos aquí el 53 y acá el 39. Y ahí me va a mostrar los resultados, que serían el 6, el 106 y el 78. Ya, hasta ahí todo bien. Ahí está ahí todo perfecto. Ya hemos creado nuestras propias funciones. Bueno, y para ir finalizando, ¿cierto? Funciones con parámetros múltiples. O sea, no solamente puede ser un parámetro, sino que pueden ser varios parámetros. ¿Ya? Se pueden definir tantos parámetros como se quiera en las funciones. O sea, tantos parámetros como se quiera. ¿Ya? Estos deben estar separados con comas. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a crear una función sencilla que retorne la suma de dos números.
Ya, esta función se llama misuma y tiene dos números enteros, x e y me va a retornar la suma de ese valor. Entonces, lo que se puede hacer aquí, esto no sé si guardarlo. No, voy a dejarlo ahí, después lo vamos a guardar. Entonces voy a crear otra función que se llame misuma. ¿Ya? Y va a tener dos valores, int x, int y. ¿Ya? Voy a hacerlo informalmente, ¿ya? Porque la idea es que nosotros no definamos el cuerpo de la función aquí, pero como son líneas chicas, no hay problema. Entonces aquí pongo return x más y. Ya, también lo que se suele hacer es utilizar variables auxiliares dentro de la función, que solamente van a estar ahí, y que una vez que no se utilizan, ¿cierto?, van a ser destruidas. Y que se vuelven a inicializar cuando está en ejecución la función, nuevamente. Entonces, por ejemplo, voy a crear una variable de tipo int, que se llame, no sé, suma o resultado, ¿ya? Y que esta variable suma, o sea, aquí es como que yo estoy escribiendo el programa dentro de la función. Entonces suma va a sumarme x más y, ¿ya? Y después acá abajo, en return, voy a mostrar suma. ¿Ya? Eso es como la forma de hacer un programa, porque acá tengo que utilizar variables, tal vez estoy haciendo ciertos cálculos que me realiza esta función. Supongamos, no sé, pues que yo le meta un valor y me entregue, no sé, pues la raíz cuadrada de algo, o le meta, no sé, pues los parámetros de una sala, ¿cierto? El ancho, el largo, el alto, y me calcule, no sé, pues parámetros acústicos, ya, modos de reverberación, modos normales, no sé, pues reverberación de la sala, así, pues, yo podría hacer una función que haga un cálculo en particular. Entonces, si ese cálculo yo lo tengo que ir repitiendo varias veces, lo hago con una función y después llamo a la función directamente, ¿ya? Entonces, eso sería lo que podemos hacer de una forma más explícita de lo que está haciendo, ¿cierto? Como un algoritmo, ¿cierto? Creo la variable, sumo y muestro la suma. Muestro el valor de esa variable. Ya, entonces, ¿qué estábamos aquí? Ya, hicimos eso. Después dice, una vez definida podemos llamar a la función. Claro, aquí si se fijan, creó la variable y lo hizo enseguida, ¿cierto? Sumó. Después la función main ingresó dos números y los suma. Veamos si esto funciona. Entonces acá lo que voy a hacer es mostrar mi suma, ¿cierto? Estoy respetando. Fíjense acá que yo puse mi y después el siguiente con mayúscula, ya, para que se entienda ya lo que estamos haciendo. O sea, para que se entienda la palabra más que nada, ¿cierto? Porque si pongo tal vez, no sé, pues por 2, pongo eso por 2, uno dice, ¿qué significa la función por 2? ¿Qué es eso? ¿Cierto? Entonces si yo coloco por 2 con mayúscula o tal vez le hago un guión por 2, ahí se entiende, porque algo está haciendo por 2. ¿Ya? Entonces por eso yo siempre, si utilizo tres palabras en la función, entonces cada inicial de la palabra es con mayúscula, ¿cierto? O lo otro sería separarla por un guión bajo, ¿ya? Entonces vamos a ir acá. Aquí le estoy pasando un puro valor, entonces me está acusando de por qué si la función está definida con dos valores, ¿ya? Entonces después nos vamos a dar cuenta que nosotros podemos hacer funciones que puedan, lo que yo les hablaba en el principio, funciones que puedan tomar un valor, o la misma función que pueda tomar 2, o pueda tomar 3, o pueda tomar dos valores pero de un tipo de dato que sean float, o pueda tomar también dos valores que sean de tipo entero, y así, hacer una mezcla. Entonces ahí yo tengo todas las opciones, si es que el usuario coloca un entero, si es que coloca un decimal, si es que coloca un carácter, esa función siempre va a tener todas esas entradas. Entonces eso también lo podemos hacer, solamente que lo vamos a hacer en el siguiente video, ¿ya? Bien, entonces miren acá, nosotros tenemos una entrada, entonces tengo que darle 2, porque si no va a tirar un error. Entonces, si yo no quiero tener errores, le coloco el otro valor. Le voy a poner uno difícil, 87, 97.
Vamos a poner a ver 389 más 97. Y ahora me va a sumar los dos valores y deberá demostrármelo en pantalla. ¿Ya? Se dan cuenta entonces que ahí tenemos el 486, que sería el resultado de la suma de esos dos valores. Bien, maravilloso. Qué mejor, qué mejor que poder ver el resultado. Ya, entonces hasta ahí estamos listos, ¿cierto? Vamos a continuar. ¿Qué dice acá? También podemos asignar el valor retornado a una variable. Ah, interesante. Entonces, acá lo que está haciendo es que en el main se crea una variable y esa variable toma el valor del resultado de la función. ¿Ya? Hagamos la prueba. Entonces, supongamos, hagámoslo más entretenido. Supongamos que yo pongo int x, y. Dos variables. Que son dos variables distintas. Si se fijan, estos colores de las variables son como un plomito más claro. Ya no sé si se distingue en el video. Y estas son como medias azules oscuras o negras. No, es como azul oscuro. ¿Ya? Significa que estas variables son temporales. Mientras yo le dé valores, ¿cierto? Si ya no lo estoy utilizando, ya no significa nada. ¿Ya? Pero en este caso yo podría tener variables con el mismo nombre, pero que no van a modificar lo que está dentro de la función. Bueno, para que no nos confundamos voy a llamar A y B mejor, ¿cierto? A, B. Ahí tengo dos variables. Entonces en A le voy a asignar esto. Ahí voy a otra variable que se llame C. Ya, supongamos que en B le voy a asignar esto mismo con otros valores. Ahí y ahí, supongamos. Y C va a ser igual a A más B. ¿Ya? Si se fijan, entonces ahí yo estoy pasándole parámetros a la función. La vuelta que me está retornando, que sería la salida, se lo está pasando a A, y acá le estoy pasando otros parámetros a la misma función, y la vuelta a la salida se la estoy retornando, ¿cierto? Se lo estoy entregando a B, y C me está sumando los dos resultados que hay acá, y obviamente aquí yo voy a mostrar C. ¿Ya? Entonces ahí es como vamos formando una estructura tal vez de un programa convencional. Ahí estaría la suma de todo eso que hay ahí, que sería 79.242. ¿Ya? Si sumamos todos estos valores. Ya, obviamente no lo voy a hacer porque es una suma, simplemente ustedes lo pueden comprobar. Bien. Ya, y aquí ya estamos casi finalizando. Dice funciones con parámetros múltiples. Se pueden añadir en una misma función tantos parámetros como querramos. Bueno, aquí hay otro ejemplo, ¿cierto? Ya con tres parámetros donde estoy sumando los tres parámetros. Es lo mismo, solamente que ahora tengo tres parámetros, int z, ¿ya? Y acá sumo x más y más z. ¿Ya? Obviamente aquí me va a tirar un pequeño error aquí abajo porque me está diciendo, oye, no, pues si son tres parámetros, pues tú colocaste dos nomás. Perfecto, no hay problema. Le sumo otro acá y acá también le sumamos otro. Ya, 98. Ahí. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso es lo que está pasando. Ahora le está agregando estos valores y lo está sumando a y B. Entonces ahora el valor va a aumentar, ¿cierto? Va a aumentar a 79.342. ¿Ya? Eso sería por el momento. Ya no vamos a seguir avanzando porque lo que viene después nos va a llevar mucho más tiempo. ¿Ya? Yo creo que el video hasta ahí es más que suficiente. Ya tenemos 54 minutos de grabación. ¿Ya? Más que suficiente para que no nos cansemos tanto. Entonces eso, les dejo una actividad acá que es sencilla, ¿cierto? Realiza una función que tome 5 parámetros y los sume, ¿ya? O realice otra acción, no sé, que ustedes quieran agregarle, pero no, lo vamos a dejar hasta ahí nomás, que sume los 5 parámetros que hagan ustedes en la función. Ya, eso. Entonces nos vemos en el siguiente video, ya, que lo voy a grabar probablemente en un ratito más, para que, o mañana tal vez,
ya no sé, pero los vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, que estén bien y estemos siempre en contacto, ¿ok? Cualquier cosa me escriben. Adiós.